Él estaba allí, sentado, inmóvil, sin decir una sola palabra. Pero su silencio pesaba más que cualquier frase ensayada, más que cualquier piropo desesperado. Su mirada no buscaba, juzgaba. Y en esa pausa, ese instante en que respiraba más lento que el resto del mundo, ya había algo que lo rodeaba, una tensión suave, una energía densa, como si todos los presentes esperaran que él hiciera el próximo movimiento. Pero él no lo hacía, no llevaba joyas, no se vestía para llamar la atención, ni siquiera sonreía, pero cada paso, cada gesto mínimo suyo, parecía una decisión calculada. Thomas Shelby no seducía por lo que decía, seducía por todo lo que no decía, por todo lo que escondía detrás de una mirada fija, de un cigarro encendido sin apuro, de un gesto de desapego absoluto. Y eso despertaba el deseo de saber más, de ser la excepción, de romper su silencio. Hoy, no vengo a contarte cómo conquistar. Eso sería vulgar. Hoy voy a revelarte un secreto que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta, porque no es sobre lo que se dice, es sobre lo que se deja sentir. Es ese gesto oculto, sutil, invisible a ojos inexpertos, que despierta deseo inmediato en cualquier mujer sin necesidad de una sola palabra. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos simplemente atraen, mientras otros ruegan por atención y siguen siendo invisibles? Porque hay un código, un lenguaje que no se dice, pero se percibe, un arte silencioso y poderoso. La mayoría cree que conquistar es cuestión de hablar bonito, de tener frases listas, de mandar mensajes en el momento exacto, de saber qué decir y cuándo decirlo. Pero lo que nadie te cuenta, lo que no aparece en ningún tutorial de YouTube, es que los verdaderos seductores no hablan tanto, no se esfuerzan tanto, no siguen guiones. Ellos dominan algo mucho más poderoso, la presencia. Hay quienes llenan el espacio con palabras, intentando ser interesantes. Thomas lo vaciaba, y en ese vacío, tú querías entrar. Su poder no venía de lo que compartía, sino de lo que retenía. Mientras otros buscaban ser vistos, él elegía cuándo ser visible. Mientras otros corrían detrás de una sonrisa, él ofrecía una pausa, y en esa pausa, el deseo crecía, porque lo misterioso seduce más que lo obvio. Conocí a un hombre en Berlín. Se sentaba solo en la esquina del bar. Nunca iniciaba conversación. No miraba a nadie más de la cuenta, pero todas las mujeres, sin excepción, lo notaban. ¿La razón? No era guapo en el sentido convencional, pero su energía era magnética. Él no buscaba, él atraía, y lo hacía sin palabras, con un gesto, con un ritmo pausado, con un aura que decía: yo no necesito estar aquí, tú sí. Muchos creen que el secreto está en saber qué decir, pero te digo algo, quien necesita hablar demasiado suele tener poco que decir. Thomas Shelby sabía esto. Él comprendía que el lenguaje más fuerte no se pronuncia, se transmite, y ese tipo de lenguaje no se aprende en libros, se practica en el silencio, en la forma en que caminas, en cómo tomas un vaso, en cómo sostienes una mirada sin romperla, y luego te vas. Eso es lo que nadie enseña, porque eso no se puede fingir, no se puede copiar, pero se puede entender. Y una vez que lo entiendes, cambia tu forma de entrar a cualquier lugar. Cambia cómo te sientas, cómo cruzas los brazos, cómo escuchas. Porque la seducción no es un acto, es un estado. Y Thomas Shelby lo dominaba como si hubiera nacido con él. Y ahora que entiendes esto, estás listo para descubrir el gesto oculto que cambia toda tu energía, sin decir una palabra. Porque ese gesto existe y tiene nombre. Lo que Thomas Shelby hacía, sin que muchos lo notaran, era aplicar algo que yo llamo la intención invisible. No se trata de actuar, ni de manipular. Se trata de dirigir tu energía sin necesidad de anunciarla.
de crear una tensión sin palabras, una atmósfera que susurra: yo estoy aquí, pero no necesito que me mires. ¿Sabes por qué eso funciona? Porque la mayoría de las personas ansían atención, se esfuerzan, se ofrecen, pero quien transmite la sensación de tenerlo todo bajo control, de no tener prisa por ser visto, se convierte automáticamente en un imán. Y Thomas era ese imán. No porque lo intentara, sino porque lo entendía. Entendía que la verdadera seducción no grita, apenas se insinúa. La intención invisible es como el arte del jazz. No se trata solo de las notas que tocas, sino del silencio entre ellas. Es en esos espacios donde nace el misterio, donde aparece la tensión, donde la atención de los demás comienza a inclinarse hacia ti, no porque digas algo espectacular, sino porque estás completamente presente, sin necesidad de hablar. Piénsalo así. Cuando alguien entra a una habitación con prisa, mirando a todos, buscando validación, se nota. Pero cuando alguien entra, en calma, observando con seguridad, sin necesitar respuestas, también se nota. Y ese segundo tipo de persona, sin hacer nada más, ya está seduciendo, porque su energía transmite una sola cosa: yo no necesito nada de ti. Y aquí viene el gesto oculto. Thomas Shelby tenía un patrón de comportamiento casi imperceptible, pero brutalmente efectivo. Observa con atención. Cuando alguien hablaba con él no reaccionaba de inmediato, no contestaba al primer estímulo, no se dejaba arrastrar por la emoción del otro. Guardaba una pausa, mantenía la mirada, y luego, con una lentitud quirúrgica, movía apenas la mandíbula. No era un gesto consciente, era su forma de decir: estoy aquí, pero no eres tú quien decide lo que ocurre. Ese gesto sutil, la pausa, la mirada fija, el leve giro de cabeza, el silencio controlado, desarma a cualquiera, porque no estás demostrando interés ni desinterés, estás mostrando poder, estás mostrando que tú decides el ritmo, que tú controlas el espacio entre estímulo y respuesta. Y en ese espacio, la seducción crece como fuego sin oxígeno, silencioso, pero imparable. ¿Y cómo lo aplicas tú? La próxima vez que estés con alguien, no llenes los espacios con palabras vacías, no intentes agradar, no respondas. Y por eso este gesto oculto, este código silencioso, despierta deseo inmediato, porque va en contra de todo lo que el mundo moderno hace. En un universo lleno de gente desesperada por ser notada, quien permanece tranquilo, quien no busca, se vuelve irresistible, porque no estás compitiendo por atención, estás eligiendo a quién permites acercarse. Hubo una vez en que fui rechazado de una forma tan elegante, tan silenciosa, que lo único que pude hacer fue agradecer. Fue en una noche fría de otoño, en un café pequeño, con las luces bajas y un piano sonando de fondo. Yo había llegado confiado, tal vez demasiado confiado. Pensé que tenía el control, pensé que el silencio jugaba a mi favor. Ella me miró, sonrió, y luego me dijo, sin dureza, sin desprecio: tienes algo, pero no sé si es para mí. Fue como una caricia con filo. No hubo ofensa, no hubo drama, solo una verdad suspendida en el aire. Y en ese momento entendí algo que cambiaría mi forma de ver la seducción para siempre. La seducción no empieza cuando te aceptan, empieza cuando aprendes a no necesitar ser aceptado, cuando tu valor no se mide por el resultado, sino por tu coherencia, cuando no pierdes el eje, ni siquiera frente a un no, porque incluso en la negativa, puedes seguir siendo magnético. Ese día no insistí, no intenté convencerla, solo asentí. Me levanté despacio, dejé el pago en la mesa y me fui caminando bajo la lluvia. Pero no me fui vencido, me fui más fuerte, porque su rechazo, en lugar de romperme, me recordó quién soy cuando no estoy tratando de gustar. Y fue ahí, exactamente, ahí, donde lo entendí, que la verdadera conquista
no ocurre cuando alguien te elige, sino cuando alguien quiere entenderte, pero no puede leer del todo lo que hay detrás de tus silencios. Cuando alguien se queda con la duda de por qué no necesitaste quedarte. Porque seducir no es impresionar, es dejar una marca, es plantar una semilla que crece cuando ya no estás. Es que te recuerden, no por lo que dijiste, sino por cómo los hiciste sentir cuando no dijiste nada. Hoy, cuando entro en cualquier lugar, no busco, no escaneo, no trato de leer la energía ajena. Camino como si supiera exactamente lo que va a pasar, incluso si no tengo idea, porque la energía que proyectas es la que los demás absorben. Y si tú caminas con certeza, sin ansiedad, el mundo empieza a preguntarse por qué estás tan tranquilo, tan en control. La próxima vez que estés en una conversación, no llenes los vacíos, no te apures en responder, no corras a demostrar nada, solo escucha. Y cuando hables, hazlo con ritmo lento, con pausas, como si cada palabra pesara lo suficiente para merecer su propio espacio. Porque en un mundo que corre, el que camina, destaca. Haz esto, elige una persona. Puede ser alguien cercano o alguien nuevo. Inicia una conversación breve. Pero esta vez, no busques caer bien. No adornes lo que dices, solo observa. Y deja que tu cuerpo hable por ti. Tus silencios, tu respiración, tu postura. ¿Sabes qué pasará? Al final, esa persona saldrá preguntándose, ¿qué es lo que él no dijo, que me hizo sentir tanto? Porque ese es el verdadero poder. No en lo explícito, sino en lo que se intuye, no en el ruido, sino en lo que se esconde en medio del silencio. Y si tú puedes dominar eso, ya no tendrás que perseguir a nadie, porque empezarán a acercarse. No por lo que ofreces, sino por lo que emanas. Tómalo como un experimento. No necesitas cambiar nada en ti. Solo observa. Habla menos. Siente más. Y verás cómo cambia la forma en que te miran. Porque lo que no se dice, a veces se escucha más fuerte que 1000 palabras. Y si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los que entienden, de los que no necesitan pedir atención, porque saben que el poder no hace ruido. Al final de todo esto, seducir no es ganar, es lograr que alguien decida perder el miedo de estar cerca de ti, no por lo que dices, sino por lo que haces sentir en el silencio, por cómo manejas el espacio entre una palabra y otra. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya estés listo para entrar al círculo de los silenciosos, donde no se grita, donde no se corre, donde simplemente se está. Dale like al video, pero solo si algo aquí te habló, sin palabras, y suscríbete, porque aquí la conquista empieza donde el ruido termina.